sido revisada porque se ha incorporado pues una serie de elementos que sí que han sido aprobados, que yo no voy a entrar, sino ya Xavier nos explicará ampliamente en qué consiste. Y bueno, ya he hecho esta primera presentación, tenemos a Xavier Sebastián del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, viene de Barcelona, y él, bueno, pues un poco nos presentará pues esas novedades, esas modificaciones que se ha hecho a la guía técnica. Y luego ha habido un cambio en el programa. Tomás Cerolo, del Servicio de Prevención propio del Hospital Universitario de Canarias, no ha podido acudir, ya la voz, no puede, pero los micrófonos no van más. No ha podido acudir y en su lugar, pues, Gabriel López, del Servicio de Prevención propio del Hospital Dr. Negrín, pues abordará pues el tema que en principio nos iba a presentar Tomás, y además pues en las medidas de protección. También otro pequeño cambio del programa, se han puesto de acuerdo y hasta el descanso vamos a tener solo a Xavier, y después del descanso vamos a tener a Gabriel, un poco para que sepan también cómo va a estar organizada la jornada de hoy. Y sin más preámbulos, ya dejo a Xavier con su conferencia. Vale. Al pasador, y ya te dejamos aquí. Muy bien, muchas gracias. ¿Me dejáis solo veo? Sí, o quieres que nos quedemos aquí. Si estás sentado me quedo contigo, si no, no... yo prefiero estarme de pie. No voy a un sitio. Bien, como han dicho Olga, vamos a presentaros la nueva guía técnica, la actualización de la guía técnica, la revisión, no sé cómo llamarla. Le llamamos actualización, le llamamos revisión. La verdad es que sí actualiza, evidentemente. Actualiza porque ha habido cambios importantes desde que se hizo la primera guía del 2001 que requerían esta actualización de la guía. Cambios normativos, innovaciones técnicas, metodológicas. Ha habido problemas que hemos visto en la interpretación del Real Decreto de agentes biológicos que requerían los comentarios del articulado introducir estas dudas, estas pequeñas cosas que veíamos que no se aplicaban correctamente. Esto es cierto, evidentemente. Esto sería lo objetivamente cierto del por qué esta guía requería una actualización. Pero esto es bueno, está claro, ¿no? Había cosas normativas, había modificaciones de reales decretos que había que incorporar a la guía, pues se habían quedado obsoletos en los comentarios de la guía. Entonces, aquí veis unos cuantos que había que introducir. Organismos modificados genéticamente, ha cambiado el Real Decreto. Enfermedades profesionales, se ha variado en el Real Decreto. Protección de la maternidad, objetos portátiles y plantas, ley de residuos nueva. Veis que había realmente, objetivamente, unos cambios normativos que la guía antigua no recogía y que había que actualizar. ¿Claro? Y cambios técnicos, innovaciones, procedimientos técnicos que había también que incorporar. Hemos avanzado en el conocimiento general de agentes biológicos. Ha sido el procedimiento de sanidad, el último más reciente, el caso de ébola, que aunque trataba del caso de ébola desde el punto de vista sanitario, introducía medidas de prevención. Temas de vacunación en adultos, tema de EPIs sobre todo en cuanto a, hay EPIs de normas UNE, sobre todo en cuanto a EPIs, una cantidad de normas UNE que van recogiendo innovaciones, cambios en tema de EPIs. Tema de agentes biológicos no infecciosos, que en la otra guía se hablaba muy poco, se requería introducirse este tema explícitamente, como una problemática concreta, y este tema incorporarlo a riesgo biológico en actividades sin intención deliberada de manipular agentes biológicos, que se hablaba de aquella manera en la anterior guía. Esto, objetivamente, es lo que nos llevó a la decisión del instituto, que esta guía había que actualizarla, aparte de que cualquier técnico nos dirá que es antigua. La guía del 2001 a 2014 que se hizo la otra, realmente era antigua, y es cierto. Objetivamente esto es así, pero pienso que el motivo más importante de que requería el actualizar esta guía es este. Antes del 2001, ¿qué sabíamos nadie en España prácticamente de riesgos biológicos? Riesgos derivados de acciones de agentes biológicos. Yo creo que muy poco, y en el instituto también muy poquita cosa. Empezábamos entonces.
A partir del 97, con el Real Decreto, se empezó a trabajar, ¿veis? Y la forma más evidente que tenemos en la casa de mostrar este conocimiento es notas técnicas de prevención. ¿Conocéis todos? Con lo cual, veis que antes de la guía del 2001 sabíamos, a partir del Real Decreto 97, aparecieron notas técnicas, que es la manera que tenemos de mostrar y divulgar este conocimiento al exterior, pero realmente había muy poquita cosa. Con lo cual, este conocimiento que se puso en la primera guía era, digamos, limitado. Hubo un esfuerzo muy grande y así se recoge en la guía, que realmente quedó muy bien para lo que sabíamos entonces. Ha sido un instrumento muy válido y que nos ha ayudado a estos años a poder evaluar estos riesgos y trabajar con estos riesgos. Ahora bien, desde el 2001 al 2014, realmente esto se ha incrementado muchísimo. Este conocimiento, si lo valoramos en cuanto a producción de notas técnicas de prevención, hay más cosas, pero es una forma fácil de valorarlo, es decir, ¿qué ha publicado el Instituto del tema este? Miramos la página web y nos parecen estas cosas. Toda esta colección de notas técnicas, hasta 25. Si no me he dejado alguna, porque el buscador me lo he perdido. Veis que realmente ha habido una gran producción. Incluso había gente que decía, ¿cómo habéis publicado tantas cosas de agentes biológicos? Tan importante es el tema, tanto da de sí, pues sí, da mucho de sí realmente. Es una problemática que, como veremos luego, es que aún no la tenemos resuelta. Trabajamos en ella, pero aún no está resuelta. Con lo cual, todo lo que podamos escribir del tema está bien. Todo esto que de principio sabemos, que hemos aprendido del instituto, desde el instituto respecto al tema, que hemos trabajado en grupos de trabajo, diferentes centros nacionales, otros centros nacionales, no se reflejaba ni mucho menos en la guía antigua. Ese conocimiento nuevo, pienso que era el motivo importante que había que actualizar esta guía. Había que reflejar este conocimiento que teníamos en el instituto nuevo, reflejarlo en el articulado de la guía, en comentarios al articulado. ¿Qué novedades había? Pues había, en lo que decíamos antes, aclarar puntos que, las puntos que nos llevaron al instituto, denotaban, indicaban que quedaban poco claros. Cuestiones que quedaban poco claras en la guía y que la solución que dábamos a esas cuestiones, a veces, digamos, y voy a pecar un poquito, digamos que no encajaba en lo que decía la guía. Puede pasar, en los casos, una cuestión que la guía decía una cosa y la respuesta que en el instituto dábamos técnicamente con el conocimiento actual no encajaba del todo e incluso a veces chocaba con lo que decía la guía. Esto no podía ser. ¿Qué ha hecho esta guía? ¿Cómo ha hecho esta guía? Hemos comentado todos y cada uno de los artículos que componen el Real Decreto. Se han comentado, se han recomentado, reaclarado cada uno de los, se han hecho comentarios a cada uno de los artículos. ¿Qué implica esto? Que la guía no es una actualización, es una nueva guía. Olvidemos la antigua guía, está bien, nos ha servido de referencia, nos ha ayudado a formarnos en ciertos aspectos, pero ahora mismo la guía es otra cosa nueva, diferente. Se ha mantenido muy poquita cosa de lo que decía la antigua guía. El articulado, evidentemente, no ha variado. Los comentarios del articulado, en algunos casos, han variado de forma importante. Como luego veremos en el caso que pone aquí, importante modificación, ya no es una cosa nueva para vosotros, la guía salió hace un año, con lo cual esta innovación que decimos de la evaluación de riesgos, se ha diseñado la guía, la conocéis todos, pero en todo caso le hemos dado un nuevo enfoque a este punto clave que requería este enfoque nuevo, porque realmente es un punto difícil de realizar, la evaluación de riesgos por exposición de agentes biológicos. Es complicado, cada uno lo ha hecho a su manera, pero no había un acuerdo. Hemos intentado darle una salida a este artículo. Que para vosotros digo ya no es novedad, pero cuando presentamos la guía por primera vez y presentamos la guía en papel por primera vez, realmente era un punto muy novedoso. Y si lo tenéis en memoria, en cabeza, la antigua guía, que luego veremos, la nueva la da un vuelco. Se ha hecho una descripción más amplia de todo tema preventivo. En cada artículo se ha comentado al máximo que se ha podido. De hecho, la guía, como veis, es un tocho. La guía es un tocho. Se ha hecho letra pequeñita, pero la guía, el comentario se ha articulado, ha ampliado muchísimo a la anterior guía. Y además, un punto objetivo. Este conocimiento había que plasmarlo en algún sitio y hemos considerado dejarlo recogido en los apéndices. Hemos hecho una colección de 14 apéndices muy bien desarrollados, pienso yo, muy trabajados y que nos comentan toda una serie de temas de forma exhaustiva que pueden interesar para hacer ciertos aspectos concretos del riesgo biológico. ¿Veis aquí? Todo el rango de apéndices que se han incorporado. En negrita veis los apéndices nuevos,
de nueva realización, totalmente nuevos, y en letra normal, no resaltada, los que se han mantenido de la antigua guía. Decir que los nuevos evidentemente son nuevos totalmente, pero los antiguos son también nuevos. No se ha mantenido lo que había, sino que se han rehecho totalmente. Manteniendo el tema, evidentemente, se han readaptado al conocimiento actual, a la manera de hacer de ahora. Algún apéndice que ha desaparecido de la antigua guía no ha desaparecido como si se ha eliminado como apéndice, se ha mantenido dentro del articulado con referencias a documentos concretos. Es decir, no se ha perdido nada de lo que había antiguamente, se ha recolocado y se han hecho enlaces a documentos que entran a comentar exhaustivamente ese tema concreto. Y ahora viene, dice, tanto sabemos en el instituto, tanto fardamos de que sabemos, os habrá sido muy fácil hacer esta guía, claro, tanto sabéis, tanta nota técnica, tanto documento técnico, sabéis mucho, todo ha sido muy fácil de hacer. Pues todo lo contrario. Uno piensa que sabe hasta que se pone en un tema y ve que sabe muy poca cosa o que desconoce un montón. Es así. Cuando tú te pones en un tema que parece que controlas mucho y te pones a hacerlo y escribirlo en un papel, escríbelo en un papel, escríbelo con la cantidad de todo el mundo, ahí te das cuenta de la cantidad de lagunas que tienes. Y además, te das cuenta, tuvimos, lo voy a poner aquí, estas son las personas que han intervenido en la guía. Personas que han intervenido aquí en las guías, hay la política de la casa de que intervenía gente de los 4 centros nacionales. Siempre hay una persona coordinadora, un centro nacional que coordina, en este caso fue Barcelona, que coordinó la guía, y participaron técnicos de los 4 centros. Ves que el número importante de técnicos es de Barcelona. Aún y así, en Barcelona, Neus Moreno y Dolors Solé son los médicos, el tema de vigilancia de la salud, todo el apartado de apéndice de vigilancia de salud y el tema articulado de vigilancia de salud lo hicieron ellos. El resto lo hicimos básicamente entre 2 personas. Con la coordinadora Hernández y yo, el tema articulado. Y el resto participaron básicamente en la preparación de los apéndices, una tarea muy importante. Pero articulado, en la versión inicial decidimos que haríamos personas que estuvimos cerca en el centro a fin de discutir. Entonces hacer un primer borrador que fue el que circuló por todos los miembros del grupo y se consensuó. Os decía, qué fácil, teniendo tanto conocimiento, hacer esta guía. Y ellos decían, no es verdad. Este conocimiento hacer esta guía nos llevó a ver que realmente nos faltaba mucha información en alguno de los puntos. Y además, os decía que básicamente participamos en el articulado. El articulado básicamente lo discutimos 2 personas y esas 2 personas teníamos puntos de vista y vimos muy distintos en cuanto a entender estos artículos. Ya que yo era, vamos, lo sabíamos todos, pero ella lo veía de una manera y yo lo veía de otra, y chocábamos. Y esto que al principio fue un hándicap, fue un problema, porque nos llevó a retrasar mucho lo que sería el cuerpo de la guía. Hubo mucha discusión, y mucho te obliga a profundizar en el tema, a ver que lo que dices es correcto o es incorrecto, lo que dice la otra persona de enfrente tuyo, a ver cómo lo dice, que realmente si piensa un poco en aquella visión, te obliga a ver visiones que no contemplabas. Yo creo que esto nos fue muy bien. Esto que realmente, en las otras jornadas, esto que lo hemos comentado, hemos hecho una jornada en cada centro nacional, esto no se comentaba, pienso que es interesante comentarlo, porque enriqueció mucho la guía. Porque contempló diferentes puntos de vista. No era un punto de vista único, estamos todos de acuerdo y vamos a escribirla. Sino que nos obligó a discutir, a profundizar, a discutir cada artículo prácticamente, pues no todos, pero en puntos concretos, como fue la evaluación de riesgos, reducción de riesgos, nos obligó a discutir cada punto, realmente aquel artículo a qué se refería. Que no es nada fácil, a veces entender el legislador qué quiso decir cuando escribió aquel parrafito. No, es que lo puso por ponerlo, no es verdad. No lo puso por ponerlo, quería decir alguna cosa el señor. Pero bueno hubiera sido que él hiciera la guía, que él sabía lo que ponía y explicara lo que quería poner con aquel artículo. Pero eso nos tocó hacer a nosotros. Total, que esto pienso que es muy importante recalcar que esta manera diferente de ver las cosas nos llevó a largas discusiones, nos llevó a contemplar diferentes puntos de vista que quedaron recogidos en la guía. Y consensuar ideas, profundizar en aspectos concretos, estudiar. Y esto quedó reflejado en esta guía. Y eso creo que la ha enriquecido muchísimo. Creo que tiene un mérito importante estas discusiones internas a nivel del grupo de trabajo,
que resolvieron ciertos aspectos, cuestiones que no teníamos del todo claras, creíamos que sí, pero no estaban del todo claras, y nos obligó a discutirlas y a la hora mismo reflejar una cosa consensuada que realmente encajara en la manera de pensar del instituto, del grupo. Pienso que es importante reflejarlo, que no es nada más que estamos, como sabemos y lo ponemos allí, sino ha habido discusiones muy largas, y esto ¿qué ha hecho? Ha hecho que la guía se alargara en el tiempo. Realmente eso es verdad. Nos ha costado más tiempo de que el momento se programó para sacar esta guía. ¿Veis al final del grupo? Mari Carmen Martínez de Sarto fueron los autores de la primera guía. Tienen todo el mérito del mundo. Aquella guía, que era la primera del instituto, era complicada de hacer. Sabíamos lo justito de agentes biológicos, y plasmar en aquel documento este conocimiento fue muy complicado. Por lo cual hay que reconocerle su mérito. No está en la segunda parte de la guía, la actualización, pero sí realizaron la primera edición de la guía. Dicho esto, que es la parte más de hablar de generalidades de la guía, pienso que para la jornada es importante destacar estos aspectos. Veamos, repasemos, que supongo sabemos todos, ¿eh? Supongo, yo creo que sí, porque es la base de lo que sería la exposición a agentes biológicos. ¿Qué persigue la norma? ¿Qué persigue este Real Decreto? Los escenarios de exposición, que define qué es un agente biológico. Esto puede ser una tontería. A veces aún no lo tenemos claro. A veces documentos, ves artículos recientes que aún no lo tienen claro. Los grupos de riesgo, realmente para qué son, cómo se clasifica el agente biológico en un grupo de riesgo, cómo se evalúa, este tema de evaluación muy importante, cómo se evalúa. Luego hablaremos en la jornada, habrá una charla específica de evaluación de riesgos, porque trajo muchas discusiones, y el cambio visualmente importante de la guía, cualquiera puede verlo, se ha dado en este artículo, el artículo 4. ¿Y cómo se controla la protección? El objeto de la guía queda claro. Artículo 1, protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a agentes biológicos, evidentemente. Eso está muy claro. Y la guía, ya en la guía, no el articulado está más tarde. En la guía, en el artículo 1.2, ya se introduce los escenarios de exposición a partir de esta definición de la guía que dice que se aplicará disposiciones mínimas aplicables a actividades en que se esté o se pueda estar expuesto a agentes biológicos. Se esté o se pueda estar expuesto. Olga, si ves que me paso mucho, me avisas, por favor. Escuchar, ¿eh? Se esté o se puede estar expuesto. Y aquí pienso que es un punto importante a la hora de tratar este tema. Actividad, exposición derivada de una actividad en que yo quiero manipular o utilizar agentes biológicos. Primer escenario. Segundo escenario, exposición derivada de una actividad en que yo no tengo intención, no tengo ningún interés, no necesito utilizar ni manipular agentes biológicos, pero mis trabajadores pueden estar expuestos a ellos debido a la propia actividad. Creo que lo tenemos todos muy claro. Estos escenarios en la guía anterior quedaban también definidos, evidentemente, no podía ser de otra manera, pero esta vez se les ha dado la importancia que creemos que realmente tienen. Esto nos marca el escenario en que mi población trabajadora se mueve, está expuesta, nos va a marcar la evaluación y todo el resto de medidas preventivas a adoptar. Por lo cual, en la guía que hemos hecho, estos dos escenarios quedan reflejados en todo el articulado. Cuando se ha podido, se ha mostrado el artículo en qué escenario afecta, o se afectan los dos. Y en toda la guía, si veréis que se ha mantenido, para cada artículo, comentando cuando se podía, en qué escenario se ha aplicado ese artículo. Porque evidentemente hay artículos en que cuando esté en un escenario no se va a aplicar. Es claro. Notificación a la autoridad laboral competente. No se va, no manipulo agentes biológicos, no puedo notificar que manipulo nada porque no lo manipulo, con lo cual, evidentemente, y esto se explica en la guía. Muy importante, escenarios. Durante siempre, ahora mismo en agentes químicos se está hablando mucho de escenarios de exposición. El tema del REACH, del EPES.
Realmente se está empezando mucho a ver que el escenario es importante en la exposición, en el riesgo. Aquí ya está definido estos dos escenarios básicos. ¿Qué es un agente biológico? Lo define aquí, lo define el Real Decreto, con microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares por su posibilidad de contaminarse y poder propagar estos microorganismos, endoparasitos humanos, que pueden originar infección. Cuando hablamos de agentes biológicos, normalmente tenemos muy claro la infección y muchas veces olvidamos la alergia y la toxicidad. Recordemos, infección, alergia o toxicidad. Son los efectos sobre la salud que pueden causar estos microorganismos. ¿Qué no son agentes biológicos? La guía lo distingue bien también, lo explicamos bien esto, Pienso que en el articulado, los comentarios del articulado lo explicamos bien. Ácaros, insectos. Es evidente que plantas superiores, evidentemente, ahí no caeremos. Plantas, animales superiores, ahí no caeremos. Pero ácaros, polen, piojos, son seres vivos que incluimos a veces en el tema de agente biológico. No son agentes biológicos. El Real Decreto no los considera agentes biológicos. Con lo cual, la aplicación de este decreto no es para estos organismos. Lo cual no quita que alguno de ellos pueda ser vector de enfermedades, portador intermedio del microorganismo, pero no son agentes biológicos. Aún así, van apareciendo artículos, bueno, tan bestia como hace unos años, me acuerdo de algún artículo año 2000 y poco, que la gente pensó que era un tiburón. Por ejemplo, un tiburón no es un agente biológico, evidentemente. Pero estaba nombrado, sale nombrado, aún aparece el artículo por internet. Claro. Aún salen ortigas como agentes biológicos, salen cucarachas, salen arañas, no son agentes biológicos. No vamos a aplicar el decreto a estos organismos. Artículos recientes, del 2014 y 15. Grupo de riesgo. El Real Decreto nos define unos grupos de riesgo de infección únicamente. Para el riesgo de infección. Y determina la peligrosidad intrínseca de este microorganismo de producir una infección. Y para clasificar un microorganismo en grupo de riesgo, además del riesgo de infección, además de su capacidad infecciosa, contemplamos dos variables más. Su posibilidad de propagarse a la colectividad, transmitirse fácilmente a la colectividad, y si tenemos tratamiento de profilaxis. Las tres variables nos van a permitir clasificar un microorganismo en grupo de riesgo concreto. Que nos lo pone el anexo 2 del Real Decreto, está en los grupos de riesgo. Aquí están los 4 grupos de riesgo que contempla el Real Decreto. El 1 es un agente biológico que no resulta probable que cause una enfermedad en el hombre, con lo cual, en principio, queda fuera de la aplicación del Real Decreto, veremos luego. Grupos 2, 3 y 4 son microorganismos que cada vez tienen más probabilidad de causar una infección, que cada vez tienen más probabilidad de propagarse a la colectividad y que cada vez tenemos más dificultad de aplicar un tratamiento. Con lo cual, cada vez es más peligroso. Llamo la atención en el grupo, que a veces hay, sobre todo en actividades no deliberadas, no tengo intención de manipular ni de utilizar agentes biológicos, llegan cuestiones al instituto y dicen, es que mi población está expuesta a grupo 3. Una actividad no deliberada difícilmente va a estar expuesta a un grupo 3. El grupo 3 es un grupo peligroso. Un grupo 3 no se puede manipular deliberadamente en cualquier sitio. Tenemos laboratorios con unos sistemas de bioseguridad, luego veréis, importantes, de contención. ¿Cómo va a estar mi población trabajadora en una actividad industrial abierta, con puertas y ventanas, a la calle? Expuesto a un grupo 3. Es muy improbable. No es previsible. Y si pasa, tengo un problema. Con lo cual, lo de los grupos está enfocado, ¿veis?, a manipulación deliberada, básicamente. Luego entraremos más a fondo, Pero para que hagamos una idea, los grupos de riesgo están enfocados a manipulación deliberada de agentes infecciosos. Nos obliga a clasificarlo y a adoptar unas medidas preventivas. No lo aplicaré, en principio no está para aplicar a actividades de infección deliberada, de manipulación. Además, este anexo 2, de decirnos los grupos de riesgo de una serie de microorganismos, no sé cuántos son, 600 o 400 microorganismos, además nos da en alguno de ellos pistas sobre sus efectos, que hemos hablado, alérgenos o tóxicos. Y nos dice si además de infeccioso puede producir efectos alérgicos y efectos tóxicos. Si dispongo de la vacuna,
o si se transmite o no se transmite por el aire. Son guías que nos van a ayudar en nuestra planificación preventiva. Nos dan más información estrictamente relacionada con los grupos de riesgo. Esto ya nos los da el propio Real Decreto. ¿Qué no contiene este anexo 2? Que clasifica en grupo de riesgo los microorganismos. No contiene los organismos modificados genéticamente que tienen una legislación particular y exclusiva. Y no contiene aquellos agentes no infecciosos de grupo 1. No los menciono. Yo tengo un agente biológico que no incluye, esto no está incluido en el anexo 2. Lo que no puedo hacer yo es decir, como no está en el anexo 2 del Real Decreto, es un agente de grupo 1. Esto no es cierto. Esto no es verdad. Esto que en sus inicios, en la evaluación de las cuestiones de agentes biológicos, se llegó a hacer, faltaba conocimiento, y en la evaluación de riesgos decíamos, no, si no está en el anexo 2, es grupo 1, y si es grupo 1, no aplico el Real Decreto. Eso no es verdad. Si no está en el anexo 2, lo que he de hacer yo como empresario, que manipulo, utilizo este agente biológico, es clasificarlo en un grupo de riesgo. Es mi obligación. Con lo cual, esta vía directa de no estar en el anexo 2, grupo 1, no es cierta. Hay microorganismos, virus, que no están en este anexo 2, pero nos da la indicación de que los virus que no están en este anexo 2, pero se han aislado en humanos, como mínimo son grupo 2. De ahí para arriba ya los clasificaremos. Pero como mínimo, para trabajar con ellos, son grupo 2. Otras agencias europeas, organismos internacionales, vemos que ese mismo microorganismo, virus, que está como mínimo en grupo 2 en la legislación europea, los dedica como 3. Bueno. Pero como mínimo, dice el Real Decreto, son grupo 2. Mi actuación preventiva, hemos hablado antes, se basa en 2 escenarios. Que hay que tener claro, bueno, los conocemos, cuando uno hace evaluación de riesgos, sabe si su población trabajadora manipula o se ve afectada, pero en el trabajo nosotros ni manipulamos, utilizamos ni tenemos interés en utilizarlos, sino que hay una exposición derivada de la propia actividad. Este escenario, estos diferentes escenarios nos van a llevar a maneras diferentes de hacer la evaluación de riesgos y maneras diferentes de hacer la prevención. En cualquiera de los dos escenarios, siempre acabaré aplicando el articulado del Real Decreto, evidentemente, me estará afectado. Artículo 5 al 13, y además, en algunos casos, aplicaré el artículo 14 y 15, que son referidos a establecimientos sanitarios, veterinarios y procedimientos industriales. Y después, comentaros que hay normativa concreta. Tuvimos la suerte de que esta orden, del final del 2013, que tenía la indicación de que en su disposición adicional única decía que esta orden debería incorporarse a la guía técnica de agentes biológicos, y nos decía que había que incorporarla con la guía, que utilizar la guía técnica, nos cogió al vuelo, apareció esta orden, que procedimos inmediatamente a incorporarla, estamos realizando esta actuación, y hacerle un apéndice concreto referido a esta orden. Orden para prevención de lesiones por objetos cortantes y punzantes. Está en el desarrollo del trabajo, a veces tiene suerte, y esta orden que requería, por la misma orden de instrucción adicional única, requería utilizar la guía, ya queda recogida en esta guía. Esta orden lo que dice, básicamente, resumidamente, son estas 3 medidas a adoptar. En la que yo destacaría la última, que es muy importante, que todos sabemos, lo que a veces aún seguimos haciendo, que es reencapsular. El reencapsulado está terminantemente prohibido. Se destaca con letra negrita, aquí no. Aquí también, no. Que no se debe reencapsular nunca las agujas. Material cortante y punzante. Mecanismos de bioseguridad, procedimientos, residuos, incorporado, pero yo destacaría este tema, que creo que es muy importante en todo lo que sería el tema sanitario y laboratorios. Por mi parte, esta primera charla de la jornada considero que está resuelta. Bueno, evaluación de riesgos. La ley, el Real Decreto aparece en el 97
nos dice que hay que evaluar el riesgo, nos dice más o menos qué hemos de evaluar. La guía técnica del instituto aparece en el año 2001, nos da toda serie de criterios, comentarios al articulado de cómo hay que evaluar. Y en el 2014 aparece una guía que me vuelve a decir cómo he de evaluar. Hostia, algo no nos aclaramos, algo funciona mal aquí. Vamos dando tumbos. Y a lo mejor aquí 10 años hacemos otra guía que vuelve a decir cómo se ha de evaluar. No digo que no, ¿eh? No lo sé. Vamos dando tumbos. ¿Qué pasa con la evaluación de riesgos de agentes biológicos? No somos nosotros, no somos especiales tampoco, en España quiero decir. Es que es algo que no tenemos resuelto nadie. Este documento del 2007 de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que hizo una encuesta a expertos en el área sobre qué problemáticas relacionadas con agentes biológicos requerían el estudio para el futuro. Veis que en primer lugar, y aquí la clavaron, ya en el 2007, riesgos laborales asociados a epidemias mundiales, aquí la clavaron, era un riesgo emergente, un riesgo importante que había que anticipar y prevenir, no se hizo, nos llegó el ébola, aquí nos lo comimos enteros. Bien, el segundo riesgo, después de este de importante que da aparte, veis que es una evaluación inadecuada de los riesgos, todo 2007. Esto sigue vigente, 2015, sigue vigente. No tenemos mecanismos, no diré tan claros como con agentes químicos, también sus problemas, pero bueno, comparado con agentes químicos, siempre es nuestra referencia de comparación, evidentemente no lo tenemos igual de claro. ¿Por qué? Es que nos falta información, nos falta conocimiento al respecto. No más es eso. Estamos faltos de conocimiento. Ya al principio es justo de los peligros que provocan estos agentes biológicos, pero sobre todo de técnicas para su detección, toma de muestras de agentes biológicos. No hay un método estandarizado, cada uno lo toma como quiere, interpreta los resultados como puede, no como quiere, como puede. Y después, evidentemente, no tenemos relaciones dosis-efecto. Yo tomo muestras, obtengo unos números, y esos números, ¿yo qué hago con ellos? No tengo una referencia, alguien que me diga, por encima de tal valor, vas a tomar medidas preventivas, por debajo de tal valor, bueno, no despreocúpate, pero bueno, tienes controlado el riesgo. Claro, nos falta información, nos falta conocimiento. No tenemos, evidentemente, porque debido a eso, no tenemos valores límite y nos cuesta muchísimo interpretar los números. Porque estamos acostumbrados, los agentes químicos, a que nos dan un valor de referencia, lo comparamos y decidimos. Y aquí no existe esto. Con lo cual, a veces mejor no metes en berenjenales y pasar la cosa como puedes. Bien, os decía antes la problemática que hubo en cuanto a visiones diferentes que teníamos en lo que sería el riesgo por agentes biológicos. Eran muy diferentes. Pero si eran diferentes en algún punto eran la evaluación de riesgos. Es el punto donde nos encallamos meses. Aquí, encallados. Y no avanzábamos. Y aquello no salía. Y el director del centro dice, ¿qué pasa? No podemos. No hay acuerdo. No saldrá. Hubo mucho tiempo. ¿Por qué esto? Vino porque había gente, en este caso, que se puso burra con el todo y que no veía claro lo que decía la guía anterior. No lo veía claro, no porque intuitivamente no lo veas claro, sino porque desde el Centro Nacional de Barcelona tuvimos la ocasión, nuestro grupo de trabajo en el Departamento de Análisis Ambientales y Biológicos, de trabajar del 2000 al 2010 intensamente en la toma de muestras y análisis de agentes biológicos, en diferentes actividades. Luego lo explicaremos. Y de esa práctica, de esa experiencia práctica nuestra, aplicada a lo que decía la guía, no encajaba para nada aquí. No podía encajar, no había manera de encajarlo. No había manera de explicar la realidad con lo que decía la guía que habías de hacer. ¿De dónde venía el tema? De este inicio de la guía. Artículo 4.1, identificados uno o más riesgos relacionados con agentes biológicos, sigue, y decía la guía, identificar teóricamente los riesgos y los asociaba a identificar los agentes biológicos responsables de la exposición. Una vez identificados, clasifícalos en un grupo de riesgo concreto. Y esto era para todos los escenarios, esto era general.
Con lo cual teníamos que la actuación inmediata del empresario era separar por grupo de riesgo, como decía la guía. Y esto me llevaba aquí, a este, no sé si os acordáis, si habéis mirado si seguíais la guía de agentes biológicos, veis que al final del artículo 4 había un cuadro resumen de actuación del empresario y me decía esto. Clasificar agentes biológicos, el grupo de riesgo, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4, posteriormente, mirar si mi actividad se manipula o no se manipula de forma deliberada y aplicar el radiocreto, si me toca. Grupo de agentes, grupo 1, me he olvidado del radiocreto, medidas de correcta higiene y seguridad. Esto me decía la guía. No me decía el radiocreto, ojo, me decía la guía. El radiocreto, evidentemente, no ha cambiado el articulado, Y uno se plantea aquí, no sé si aquí la gente de prevención que haya hecho formación. Yo he tenido la gran suerte de no haber hecho formación en este aspecto, porque me había visto negro para explicar esto. ¿Cómo encajo yo la actividad no deliberada si he de saber antes de... Si no manipulo, y no manipulo nada, mis trabajadores han expuesto el agente biológico, pero de forma indeterminada, no sé a qué, porque se me ha generado en el proceso. ¿Cómo puedo yo llegar a clasificar en un grupo de riesgo que implica conocer al agente biológico, pero si yo no trabajo con él? Es un galimatías. ¿Cómo explico yo esto a un trabajador, a un técnico de prevención que no sabe del tema? ¿Cómo haríamos la formación? No lo sé. La haríamos igual y lo explicaríamos y parecería lógico, coherente. Pero para mí esto no tenía ninguna lógica y coherencia. Porque me llevaba a un campo, a una cosa sin salida. No podría hacer esto yo. Habiendo hecho mediciones ambientales, científicos, actividades sin intención deliberada, ahí no podría yo meter mi trabajo. Con lo cual esto nos llevó a la discusión, esto se llevaba explicando, se ha explicado, como vosotros sabéis, se ha explicado desde la guía 2001 hasta el 2014. Se ha explicado este cuadro. Y se ha explicado y se ha dado por así, se ha dado por cierto, y ahí estamos enganchados aún. Los problemas de la evaluación de riesgos que hay aún, y preguntas que hay ahora actualmente, vienen de esta identificación teórica de agentes biológicos en mis actividades no deliberadas. Las deliberadas no hay problema. Las deliberadas no hay problema ni antes ni ahora. Cuando no hay intención deliberada de manipular. Este segundo escenario. Aquí no encajaba ese escenario. Esto llevó a discusiones y más discusiones, hasta que, bien, a ver dónde llegamos. Fuimos acercando en posturas, evidentemente, lo que os digo. Discusiones, profundizas, estudias, miras que hay información de organismos internacionales importantes de fuera, INRS, Canadá, gente que trabaja mucho en el tema, belgas, tengo mucha cosa dedicada en el tema, a ver cómo lo hacen ellos, que tampoco saben mucho más que nosotros, pero bueno. ¿Y qué vemos? Vamos a ver. Artículo 1.2. Ya hemos dicho antes que en el artículo 1.2, la guía, ya planteamos dos escenarios de exposición. Actividad con intención deliberada de manipular o trabajar, utilizarlos, y actividad sin intención deliberada de manipular o utilizar los agentes biológicos. A partir de esos escenarios, veis aquí, las deliberadas son estos, por ejemplo, estas actividades, lo dice el decreto, laboratorios, de investigación, desarrollo, de diagnóstico biológico, procedimientos industriales, evidentemente, o locales de actividades animales de laboratorio deliberadamente infectados. Actividades no deliberadas, anexo 1 del Real Decreto, más que una serie de actividades en que se puede dar este caso, de que mis trabajadores no están manipulando nada, pero están expuestos a estos agentes biológicos. Alimentos, agrarios, evidentemente, asistencia sanitaria, veterinaria, contacto con animales, residuos, aguas residuales. Hay más, esto es una indicación, hay más. Esto es marca el anexo 1, hay más actividades que se pueden dar en esta situación. La idea ahora mismo es, vamos a hacer un reset, olvidemos la cosa específica de agentes biológicos, vamos a la cosa general. Riesgos. ¿Qué riesgos tenemos de agentes biológicos? Tenemos dos, básicamente. El accidente, inoculación percutánea, con mucosas, trato con sangre, cosas, gente contaminada. Lo que sería un accidente, es decir, una situación que provoca una exposición y me da como resultado una infección. Es un accidente. O la exposición higiénica típica y básica, vamos, de siempre de higiene de agentes químicos, que es una exposición
a una concentración indeterminada ambiental, en el que el trabajador está expuesto un tiempo largo cada día y a lo largo de los años. Vamos a ver qué me dice el artículo 4.1, que me dice que identificados, dice mucha cosa, identificados unos riesgos de relación con esta exposición de agentes biológicos, me dice qué de hacer, evitar y evaluar los mismos. Identificar, evitar y evaluar. Identificar, y al ver de aquí me contemplo mis dos escenarios. La identificación no será igual si es deliberada que no deliberada. Evitar, cuando es deliberada puedo evitar ciertas cosas, pero cuando no es deliberada, el evitar lo tengo complicado. ¿Qué voy a evitar? Si es que yo no manipulo nada. Y el evaluar me va a marcar la evaluación exactamente cómo es mi evaluación de riesgos, si es deliberada o no deliberada. Con lo cual, en cada punto de estos que he de empezar a trabajar, me he de plantear cuál es mi escenario. Y lo que decía, vamos al principio de todo. Olvidemos todo, vamos a ver si entre todos lo hacemos esto. Vamos a poner un esquema mental de realmente qué pretendemos hacer con una evaluación de riesgos. Porque lo que nos pasa a veces es que cuando una cosa no la entendemos muy bien, vamos a evaluar, lo que hacemos es complicarlo mucho para que parezca que aquello tiene mucha sustancia y que alguien se lo crea, que el resultado es correcto. Lo hago una cosa que no se entiende, una cosa muy complicada. Vamos a ver qué pretendemos hacer con la evaluación de riesgos. Sé que es muy básico, pero es que me hace falta, a mí me ha hecho falta, a mí personalmente, empezar, digo, hostia, voy a ver qué es lo que quiero. Es aquel proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no he podido evitar. La magnitud de los riesgos. Y además, es aquel proceso que me permite obtener la información para decidir si necesito adoptar nuevas medidas preventivas y cuáles. Magnitud de los riesgos y me va a permitir decidir si es que las medidas que tengo aplicadas, tengo impuestas, tengo implementadas, no son suficientes y de adoptar más. ¿Y cuáles? Para el riesgo derivado de la exposición. Cuando hablamos de riesgo, no es riesgo derivado de la exposición a agentes biológicos. ¿Qué quiere decir esto? La posibilidad de un determinado daño que puede provocar esta exposición a agentes biológicos. Posibilidad de daño. Riesgo derivado de la exposición. Y esta posibilidad de daño se basará en dos aspectos. Identificamos el peligro, factor de riesgo, presencia, que el agente biológico esté allí, evidentemente, presencia, y por otro lugar, contacto del trabajador con el agente biológico. Si no hay presencia, olvidémonos, no tenemos problema. Y si no hay contacto, aun no hay presencia, olvidémonos, no hay problema. No habrá exposición. Con lo cual, presencia, determinar si hay presencia, y si hay presencia, determinar si el trabajador puede acceder al agente biológico o el agente biológico puede acceder al trabajador, dilo como quieras. ¿Cómo voy a hacer este aspecto? De ver este riesgo por exposición, evaluar la exposición, evidentemente. Voy a evaluar la exposición. ¿Qué es evaluar la exposición? Es decidir acerca de la aceptabilidad de esta exposición, de esta presencia y este contacto con el trabajador con el agente biológico. Me va a permitir decir esto. Aceptabilidad. Es decir, si aquella exposición, que ya exposición ambiental, el ejercicio higiénico, está controlado y mi trabajador, aun estando en contacto con el agente biológico, no va a tener problemas de salud, no va a tener riesgo. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar solo términos de exposición, nos va a dar lugar a podamos decidir si necesitamos más medidas preventivas. ¿Y cuáles? Tenemos una parte de la definición completa cubierta con este aspecto, evaluación, la evaluación típica de la exposición. Lo que hacemos con agentes químicos, que es muy sencillo, teóricamente, de entender. Ahora bien, este tema, esta primera parte, no me dice nada de me dice el riesgo de que haya un daño, pero no me dice nada de la severidad de ese daño, de la gravedad del daño. De eso no me comenta nada. Es la definición, pero no es el daño que hay. Entonces, me voy a la segunda parte. He de decidir cuál es la gravedad del daño. ¿Cuál es la gravedad del daño? La probabilidad de que se produzca ese daño
por la severidad del mismo. Lo podemos poner así, para entenderlo fácilmente. ¿La probabilidad de que ocurra el daño cuál será? Pues mira, si es que esa disposición, el daño va a aparecer siempre, en cuanto haya contacto. A veces, en algún momento, es poco probable, no ocurrirá nunca. Y la severidad, pues oye, desde que solo seas portador hasta muerte. La evaluación de esto no me habla, me voy a la gravedad del riesgo. La gravedad del riesgo contempla estas dos variables. Y de estas dos variables, ¿qué saco? La gravedad, la magnitud del riesgo, que me decía la definición de evaluación de riesgo. La magnitud, aquello que todos sabemos, que hacemos, al cuadrar estas dos columnas, fila-columna, de riesgo tolerable, moderado, importante, muy importante, intolerable. Y esa es mi magnitud. ¿Qué me da esta magnitud? Me da la prioridad en que yo he de adoptar las medidas preventivas que he decidido antes, y me evaluación que me hacen falta además, en mi planificación preventiva. Tengo los dos aspectos, daos cuenta. Con la evaluación lo que hago es decidir si me faltan medidas preventivas para controlar la exposición, y con esta magnitud lo que hago es decidir en mi planificación que esto es inmediato, lo voy a hacer ya, que es prioritario, o que puedo relajarlo y ponerlo en la cola, y tengo otros riesgos que he de controlar antes. Esto lo sabemos todos, pero a veces olvidamos realmente lo que pretendemos con la evaluación de riesgos. Pretendemos esto, no hemos de inventar nada. Y en la gente de biológicos hemos de inventar menos, porque no podemos inventar, porque no tenemos medios ni las mismas herramientas para inventar y hacerlo bonito. Hemos de ir a lo sencillo. Pensamos, ¿eh? Con lo cual, decíamos identificación. Identificar. En la evaluación deliberada, aquí está muy sencillo. Yo manipulo, utilizo un microorganismo para mi trabajo, para mi actividad. Aquí no tengo problema. Sé el que manipulo. Sé cómo lo manipulo. En qué cantidades, en qué operaciones. Lo sé todo. Lo hago yo voluntariamente. Trabajo con él. Con lo cual, la presencia aquí es obvia. No voy a discutir nada. Es obvia. La evaluación de riesgo me dice en este caso, me dice que hay que tener en cuenta y clasificar este microorganismo en un grupo de riesgo. De infección. De infección, ¿eh? Por lo que clasifico un grupo de riesgo de infección. Los conozco. Y sé la peligrosidad. Como siempre es muy fácil, y como todos sabemos muy bien hacer agentes químicos, vámonos a agentes químicos. Tengo un amigo que me echa la bronca si un día me oye decir estas cosas, de vamos a agentes químicos y comparemos con agentes químicos. Dice, no compares con nada. Agentes biológicos. Vamos con agentes químicos. ¿Qué hacemos de agentes químicos? Pues lo mismo. Tenemos una sustancia, la conocemos, sabemos con qué trabajamos, ¿y cómo lo hacemos? Una ficha de datos de seguridad. La tenemos fichada. Sabemos todo aquella sustancia. De agentes biológicos, no, la normativa de agentes químicos nos marca esta ficha. Pero el sentido común, aunque la normativa no nos la marca en agentes biológicos, es tener esta ficha. Si es sencillo. Aquí hay un ejemplo, una serie de características las que nos interesen. En su momento hicimos una nota técnica de prevención, no yo personalmente, unas compañeras mías, en que argumentaban el uso de esta ficha, en que tenía recogido todo lo referido al agente biológico en cuestión que tú manipulas. Hay un grupo evidentemente el grupo de riesgo, el efecto de salud, cómo se propaga, viabilidad, desinfección, limpieza, virus auxilios, lo que queráis. Esta ficha es muy útil. Es decir, la experiencia demuestra que es muy útil. Y además, si el agente biológico no está clasificado, me va a permitir clasificarlo en grupo de riesgo. Que si yo tuviera la mala suerte de que el anexo 2 no contempla mi microorganismo, esta ficha es lo mínimo que tengo que hacer, lo mínimo, para permitirme clasificar un grupo de riesgo. Con lo cual, actividad, conversión deliberada, sé que manipulo, en qué cantidad, concentración, cómo lo hago, operaciones. Tengo un grupo de riesgo, 2, 3, 4, si es uno no pasa nada, quedo fuera, no es infeccioso. 2, 3, 4, infecciosos, crecientes, más peligrosos. ¿Qué me dice el Real Decreto? Me dice, en el artículo 15, para manipulación deliberada, grupo de riesgos 2, 3 o 4, me dice cómo he de manipular estos agentes biológicos. ¿En qué condiciones he de trabajar? Me habla de niveles de contención
y medidas de contención. Básicamente referidas a diseño de los locales y equipos. Si a esto que dice el decreto le añado procedimientos de trabajo y medidas preventivas de protección personal, lo que tengo son niveles de bioseguridad para manipular deliberadamente agentes biológicos infecciosos. En este caso, el decreto solo me habla de las partes referidas a locales, de cómo voy a tener mi local de trabajo para que tenga una contención, pueda encerrar el agente biológico y trabajar con él. A ver, daros cuenta, ahora que estamos de moda esto del control banding, valoraciones cualitativas de agentes químicos, que parece que nos lleváis ventaja con agentes químicos, y no es cierto. Antes de que los agentes químicos empezaran a hablar del control banding, que es muy reciente, y empezaron el tema de dispositivos farmacéuticos, porque la farmacia tenía un problema muy grande, que manipulaban sustancias, manipulaban principios, moléculas nuevas, de nueva síntesis, y no tenían referencias en cuanto a valores límite ambientales, nada de esto, de exposición, y decían, a ver, ¿cómo podemos manipular estas sustancias que no conocemos muy poquita cosa de su toxicología, en condiciones que el trabajador no esté expuesto en concentraciones peligrosas? Y se inventaron esto de las categorías. Farmacéuticos es 1, 2, 3, 4 y 5, que empezó Naumann de Merck. Antes de que Naumann, en los años 95, 94, diera esta creación para agentes químicos, principios activos farmacéuticos, ya en agentes biológicos se inició esto de las categorías, porque el problema era el mismo. Tengo agentes biológicos infecciosos, no hay valores límite, evidentemente, es que valor límite que no puede haber ninguno. Es que un único contacto me puede provocar la infección del trabajador. Lo que interesa es evitar ese único contacto. Si recordar lo del ébola, un contacto únicamente me da un accidente laboral. Con lo cual, yo manipulo agentes infecciosos que una mala manipulación y una exposición única me puede provocar el efecto. Con lo cual, ¿qué voy a evitar? Evitar esto al máximo que pueda. Entonces, inventaron esto de las categorías. De forma que, para cada grupo de riesgo, implementamos una serie de condiciones que han de cumplir el lugar de trabajo. Somos más rigurosos en el procedimiento normalizado de trabajo, en los procedimientos de trabajo, y somos muy rigurosos con el tema de EPIs, si hace falta. De forma que lo mínimo posible, la probabilidad de que el microorganismo pase al ambiente de trabajo sea muy baja. 0. Medidas de contención primarias. Pero además, con agentes peligrosos, grupos 3 y 4, que decimos que además hay un riesgo de propagación a la colectividad, es que el fin último es que aquello nunca me salga de mi laboratorio y vaya a otras áreas del centro de trabajo o al ambiente, porque me cometen un problema de salud pública. Con lo cual, todo este tema de contención que tengo montado para el trabajo, lo que intenta es esto, que no salga el microorganismo de allí donde lo manipulo. Y tengo un sistema de categorías. De forma que, sabiendo la peligrosidad del agente biológico, me obliga a implementar una serie de medidas preventivas más o menos rigurosas, hasta llegar a sistemas de contención, sistemas cerrados, trabajo en sistemas cerrados, que sea imposible que el agente biológico salga al exterior. Manipulada, manipulación deliberada, acordaros, vamos por partes. Y llegamos al final del artículo 4 en este aspecto. Artículo 4.4, medidas final. Además, después de todo esto, si los resultados de la evaluación dicen que tu agente es un grupo 1, oye, no hace falta y no tiene riesgo para la salud. Recordad los riesgos de salud, ¿cómo puede haber riesgo para la salud? Infección, alergia o toxicidad. En este caso, no tiene ningún riesgo, no solo infeccioso. Grupo 1, que no es infeccioso, evidentemente, pero además me dice que no tiene ningún riesgo conocido, que no sea ni alérgico ni produzca efectos tóxicos. Oye, no hará falta aplicarte el Real Decreto. Primera parte del esquema. Acordaros del antiguo, el nuevo va por esto. Manipulación deliberada, escenario, empezamos por escenario de exposición, y a partir de la manipulación deliberada, aquí sí ponemos los grupos de riesgo, es evidente, se nos obliga el Real Decreto. Clasificar el agente biológico y, según cómo lo clasifique, a trabajar de una determinada manera. ¿Sí? Veis que el cambio es pequeño, pero es que el vuelco que le das al gráfico es la hostia, es bestial, pienso yo. A la manera de entenderlo y explicarlo lo facilita muchísimo, por ahora. A lo mejor luego no os parece lo mismo. Mirad el agente biológico grupo 1, que hizo antes, no produce ningún efecto alérgico y tóxico. Infeccioso evidentemente no lo es, grupo 1,
no hay alergia ni toxicidad, oye, correcta seguridad de higiene. Las medidas mínimas que hacen falta para trabajar en condiciones. ¿Que produce alergia y toxicidad? Está en el mismo caso del anterior. Puede producir un efecto sobre la salud de los trabajadores. Y aplicar igualmente el Real Decreto, en el sistema de medidas preventivas. Evidentemente. Tengo medio trabajo hecho. Ahora voy al otro medio, que nos da más problemas. Acordaros, no hay intención deliberada de manipular. La medición ambiental. Esto es para de batalla. No he de medir, tomar las muestras ambientales, no sé qué hacer con ellas. ¿Hace falta tomar muestras ambientales? En este caso, hombre, realmente no. Me marca unas medidas preventivas, unas categorías, me marca unas medidas preventivas que yo he de cumplir, y si cumplo eso correctamente, no tendré problemas. Ahora bien, uno de los objetivos de las mediciones ambientales es verificar que mis medidas preventivas son correctas. Eso es evidente. Pues en el artículo 6, punto 1i, me dice esto. Hombre, si quieres, y es posible, técnicamente y necesario, puedes verificar que trabajas correctamente. No es una tontería. Toma muestras ambientales y mide que todo está bien. ¿Qué hemos de encontrar ahí? ¿Cuál es nuestro valor límite? 0. Hemos de encontrar 0. Trabajamos correctamente, todas las categorías, 0. Hemos de verificar el 0. El no deliberado. Aquí tenemos un problema. Así como el deliberado buscamos el 0 y mantener el 0, en el no deliberado es que el 0 no existe. Porque ya, de por sí, esta sala está contaminada. Para gente lógico. Somos un grupo de gente, grande, un sitio relativamente pequeño, y somos focos de contaminación. Cuando yo hablo más que vosotros, cuando respiráis, pero el hecho de estar aquí, me rasco un poquito, bacterias gram positivas van saliendo de mi boca al hablar, y al tocarme, rascarme, van saliendo, van cayendo. Con lo cual, somos un foco de contaminación. Y al moverme, bueno, esto se cae aerosoles y va por el ambiente. Con lo cual, medido aquí y medido fuera, diremos que aquí hay contaminación por agentes biológicos, evidentemente. ¿Cuándo diremos que hay presencia? En este caso, posible presencia. Porque la presencia anteriormente era clara, aquí es dudosa. Pero vamos, a veces es probable. ¿Cuándo diremos que hay presencia? Cuando la concentración respecto al exterior sea muy elevada, respecto a lo normal, entre comillas, normal, digamos el ambiente normal, no el ambiente de trabajo, cuando sea muy elevada, o que aparezcan nuevos microorganismos que en el ambiente no están. En mi sitio de trabajo sí. Ahí hay presencia. Es un criterio. Para determinar esa presencia, que si no, los números a veces no me dicen toda la verdad. Números muy altos, respecto al exterior, las mismas especies, pero muy amplificado, ahí hay presencia, hay amplificado. O nuevas especies, que en el exterior no están y aquí sí. Presencia de agentes biológicos, esto. Esta presencia podemos diferenciar varias actividades. En el tema sanitario, no sé si hay mucha gente del ámbito sanitario, nos movemos en una presencia diferente, porque no es un tema ambiental, más que no es un tema de contacto. Nos encontramos esta posibilidad, que el agente biológico está infectando muestras, pacientes, materiales. En este caso, pienso que lo tenemos muy claro, y ya de por sí se presume que esta presencia hay. Y con esa presencia tomamos una serie de medidas preventivas que denominamos precauciones universales. Precauciones estándar. Con lo cual, asumimos que toda muestra de un paciente la damos como infecciosa y trabajamos con cuidado. Trabajamos en condiciones. Ahora bien, el tema sanitario es muy concienzudo en el tema, lo tienen muy claro los profesionales sanitarios y lo tienen muy metido dentro y no hay problema, pienso. Ahora bien, en otros ámbitos industriales no está otra cosa tan mentalizada la población trabajadora y tan clara. ¿Qué pasa? Hay otras actividades, manipulación de alimentos, tema de residuos, claramente, aguas residuales, en que el microorganismo agente llega contaminando el material a manipular. Con el camión de basura que descarga allí la planta de residuos, allí descarga la basura y descarga una concentración importante de agentes biológicos que llegan contaminando la basura. Evidentemente. Con lo cual, ya mi materia prima que llega a la empresa, mi planta de tratamiento, ya llega contaminada. Yo no quiero manipular nada, pero llega contaminada. O las condiciones
en que se manipula aquella materia puede dar lugar a que, aunque no llegue muy contaminada, prolifere y produzca focos de contaminación. Existen las dos posibilidades. Y además tenemos un tercer ámbito, que a veces nos preocupa mucho, da muchas consultas, que es el tema de ambientes anteriores, no industrial, ambiente interior, no industrial. En que el microorganismo entra del exterior, se amplifica y da una problemática a la población trabajadora. Oficinas, hospitales, escuelas... Bueno. Tenemos los tres panoramas, los tres tipos de actividades de que se puede dar este problema, este escenario no deliberado, de exposición no deliberada. Vamos avanzando, vamos a evaluar. ¿Qué nos dice el Real Decreto que hemos de hacer? Hemos de tener en cuenta la naturaleza del agente biológico y en estas actividades, la sanitaria un poco menos, porque la sanitaria es más de infección, evidentemente, ¿eh? Ahí vemos claro, es un infeccioso que queremos evitar, pero en actividades industriales fuera de la sanitaria, básicamente lo que se produce no es tanto infección, también puede darse un caso, pero no es tanto infección como tener agentes biológicos que están en el ambiente habitualmente, pero que se amplifican mucho y que dan problemas en cuanto a alergia y toxicidad. Es lo básico, es lo que se da principalmente en ese tipo de actividades. Con lo cual, hemos de valorar si realmente en mi exposición a agentes biológicos se va a dar este efecto en mis trabajadores. Hemos dicho, medir ambientes, tomar muestras ambientales y encontrar una concentración ambiental, luego con qué la comparo, no tengo valores límite, valores de referencia, sabemos lo justito de dosis-efecto, tengo unos números que me son difíciles de interpretar así a bote pronto. Pero en este caso no es tanto el medir como irnos a lo que yo estudié cuando empecé con el tema de prevenciones laborales, que me decían foco medio receptor. Es que hemos de volver al foco. No tengo más herramientas. Foco medio receptor. Pues me voy a lo que me dominaba en aquella época, foco medio receptor. Voy a buscar, mi evaluación será una evaluación evidentemente cualitativa, porque no voy a medir, no voy a tener números. Evidentemente será cualitativa. Y voy a mirar dónde se me genera el agente biológico, reservorio. Si tengo el foco, sé dónde se me genera y puedo controlar el foco, tengo resuelto el problema. ¿Cómo el agente biológico sale del reservorio y pasa al ambiente o entra en contacto con el trabajador? O el trabajador, ¿cómo accede al agente biológico? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de ese agente biológico? Si es eso, por el aire, debajo del aire, se transmite por contacto, parenteral, mucosas. La vía de expresión en que el trabajador entra en contacto con el agente biológico. Por inhalación, tacto, vía dérmica, vía parenteral, vía digestiva, para las prácticas. Cuando el mecanismo de transmisión y la vía de expresión coinciden, tengo un problema, evidentemente. Y al final tengo el trabajador. El trabajador que está en su operación, está ingresando y es el foco receptor de ese agente biológico. Foco medio receptor. Cuanto más arriba de esta lista de actividades actúe yo, más pronto tengo parado el problema. A nivel de foco, a nivel de propagación, a nivel de trabajador pongo los X. Total, tenemos que ir a una higiene, no sé si llamarla clásica o de principios de siglo, no lo sé. La higiene, que conocemos todos, menos de número y más de capacidad técnica del técnico de prevención, de experiencia del técnico de prevención. Volvemos al tema de medicina ambiental. Realmente, aquí medir en esto, vamos a diferenciar los diferentes aspectos, diferentes actividades. En las actividades sanitarias y veterinarias, hombre, he identificado el riesgo, presencia, observación. Medir aquí ambientalmente no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Normalmente el acceso al paciente, a la muestra, es por contacto. Normalmente se puede dar alguna operación que dé aerosoles, pero medir aquí ambientalmente no tiene mucho sentido. De hecho, el Real Decreto en ningún momento menciona la necesidad de tomar muestras ambientales para evaluar la exposición. Y esto es cierto. Es una cosa que se dice siempre cuando decimos hay que medir. No, es que el Real Decreto no lo dice. Es verdad. El Decreto no lo menciona en ningún caso, así que los agentes químicos nos lo dice y nos dice que hay que hacerlo. Tenemos que comparar estas concentraciones ambientales con los valores de referencia que marca el Instituto en su guía, en sus valores límites de referencia. Aquí no los tenemos. Es cierto.
No tenemos una metodología de toma de muestras y no tenemos los valores de comparación. Y además, el medir por medir me va a dar problemas. Cierto. Cuando yo puedo medir, y muchas veces puede ser interesante medir, pero medir con un objetivo. Es decir, no voy a medir por medir porque me va a quedar bonito poner 4 números, que el instituto de trabajo le va a parecer fantástico y me va a decir que estoy todo bien. No. Si voy a medir, debe ser con un objetivo. Porque si no planteo un objetivo, no voy a saber interpretar los resultados. Será imposible, no va a ser posible interpretar, darle un sentido coherente a aquellos números. Con lo cual, puede ser comprobar la presencia o verificar la no presencia. Yo quiero demostrar que en mi actividad no hay. Oye, mido para verificar que no hay. Y demostrarlo documentalmente. Me puede ser interesante caracterizar, es decir, qué agentes biológicos son los principales en mi actividad. Mira, aspergilos y fumigatos. Tengo seguro. Voy a verlo, a comprobarlo, que le dice que sí. ¿Y en qué concentración? Puedo querer identificar en mi empresa los focos. El sitio donde se va a generar el problema. Y voy a buscar los diferentes focos, posibles focos, identificar los focos para luego actuar sobre ellos. Puedo querer conocer la intensidad del trabajador. Si la intensidad que el trabajador está expuesto, lo tengo que conocer, tengo que ir con este objetivo y tomar las muestras ambientales con este objetivo. Hacerlas bien. La aplicación de la medición ambiental la voy a hacer según el objetivo que voy a hacer. O por último, lo más usual, pienso yo, y lo que se debería hacer, no diré siempre, pero sería lo correcto. Es decir, si no mido en todo el proceso de evaluación, cuando he acabado de hacer la evaluación, he tomado mis medidas preventivas, adicionales a las que tenía, lo he hecho todo correcto, el medir me da un conocimiento que a lo largo del tiempo me puede ser importante, para ver desviaciones y problemas que puedan aparecer. No obliga en ningún momento el arquitecto a medir nada. Pero pienso que en algún momento del proceso, igual que los agentes químicos, yo puedo hacer un control banding, hacerlo todo bien, pero al final de todo el control banding, he de medir, para verificar que realmente aquello que he hecho lo he hecho correctamente, pienso que es coherente. Pues la gente de los sería lo mismo. Al final de todo el proceso, yo lo he hecho todo bien, he protegido al trabajador, o sea que al final del proceso, el medir tiene su sentido. Un punto aparte. Aire interior. A veces, no sé si vosotros dedicáis algunos hacéis temas de aire interior, se hacen mediciones ambientales. Es que en aire interior no dicen hay que medir. ¿Por qué? Para comprobar si hay o no hay problema. Porque es aquí ni manipulo, ni en principio mi actividad industrial me va a provocar, es que no hay actividad industrial. Tengo gente escribiendo en el ordenador. ¿Qué actividad tengo? ¿Cómo la tengo? Es decir, ¿cómo sé que hay un problema allí? Porque la gente se empieza a quejar. Oye, que se me irritan los ojos, se me hinchan los ojos, lloro cada noche, porque aquello me pica, tengo problemas respiratorios. Entonces dices, hostia, igual tengo un problema de contaminación ambiental por agentes biológicos. ¿Cómo lo sé? He de medir, sí o sí. Aquí sí que he de medir. ¿Para qué? Para comprobar, que es punto 1, objetivo, comprobar que hay o no hay. Con lo cual aquí no tengo solución. He de medir, aquí sí. Y además, como he de medir, distintas instituciones, hay valores, no digamos valores de referencia, hay referencias para interpretar los resultados, para interpretar los números, que me permiten decidir si aquellos valores que yo encuentro en mi local de trabajo, en mi oficina, me indican que hay un problema o no hay un problema de agentes biológicos. Lo que encontraré, habrá un número, no será 0. Entonces aquel número me va a ayudar a decidir si es superior al que debería haber, superior al ambiental, y realmente hay una aplicación o no. Es decir, ¿se toman medidas o no hay que tomar medidas? Y aquí tenéis un ejemplo de varios, incluidos en los Estatutos Nacionales de Higiene del Trabajo, en su libro Calidad de Interior, que damos una serie de recomendaciones para interpretar estos resultados. Encontraréis más en internet, hay una norma UNE, para normas UNE, que ayudan un poco, ayudan. Y después está el GED Canadá, que es una guía muy buena, hecha sobre 110 edificios de oficinas y más de 3.000 muestras tomadas de agentes biológicos, y te da una indicación muy buena en hongos de qué puedes encontrar y qué valores son de referencia para decir si hay o no hay agentes biológicos en tu ambiente de trabajo. Pero, dicho esto, y decidido y visto que dices, en mi oficina, en mi ambiente interior, hay agentes biológicos, una diferencia clara
respecto a todo lo anterior. Este escenario no es un escenario de los que hablamos antes, que están contemplados en el Real Decreto. Definido que hay presencia, lo que no puede haber es... no puede haber contacto. Lo que no puede haber es presencia. Con lo cual, aquí no hay que hacer una evaluación de riesgos. Aquí lo que hay que hacer es eliminar el problema. Es decir, en ningún momento, en un ambiente interior, debe haber contención para agentes biológicos. Detectado el problema, ahora voy a evaluarlo. Voy a ver mis trabajadores a qué están expuestos. Voy a hacer todo el proceso preventivo. Los voy a equipar con equipos... No. O sea, aquí hay que solucionar el problema. ¿Qué quiere decir? Que el problema vendrá, sistemas de climatización, sistemas de fugas de agua, humedades en paredes que hacen que crezcan los mohos, los hongos y que pasen al ambiente. He de tomar medidas correctoras para hacer desaparecer el problema. Por eso digo que no es un tema típico que entraría exactamente dentro del decreto, por cuanto en cuanto no hay que aplicar nunca el articulado. No, es que directamente hay que resolver el problema. Y una vez resuelta la cuestión, a que el ambiente vuelva a ser un ambiente sin exposición a agentes biológicos. ¿Cuál aquí es verificar, comprobar si hay, y si hay, tomar medidas correctoras, directamente. Y acabamos. Después de todo esto que os he dicho, acabamos. Llegamos al final, artículo 4.5, que nos dice esto. Si los resultados de la evaluación revelan que la actividad no implica la intención deliberada de manipular o de utilizar agentes biológicos del trabajo, pero mira, todo el proceso puede provocar, aún y así, se puede provocar las primeras trabajadores a dichos agentes, se aplicarán los artículos 5 al 13. A no ser que la evaluación demuestre que esto no es verdad. No hace falta, que no hay problema, que no hay exposición. Si no demuestro esto, y hay agentes biológicos, hay exposición, se aplicará. Daros cuenta de lo que dice. No me rebusca mucho. Si la actividad revela que hay una exposición de trabajadores a agentes biológicos, se aplicarán la disposición del artículo 15, 5, 13. Se aplicarán directamente. No lo compliquemos. Si no hay que complicarlo. Si hay exposición, oye, y puede dar cualquier tipo de efecto de los que describe el decreto, infección, alergia, toxicidad, se aplicará el Real Decreto. Y sigo para adelante y hago reducción de riesgo, artículos 5, artículo 6, y sigo todo articulado. Con lo cual veis que aquello que decimos que era complicado, es muy complicado de hacer todo el tema, pero visualmente queda muy sencillo, no hay que rebuscar nada. Actividad no deliberada, ni manipulo ni utilizo, pero hay exposición. Y además esa exposición puede traer una problemática de riesgo sobre la salud del trabajador, daño sobre la salud del trabajador. Oye, no lo piense más, aplíquese al decreto y trabaje para ello. Con lo cual, le decimos nosotros, las medidas preventivas, ¿cuáles serán? Pues las que he dicho antes, foco medio receptor, no hay más, es que nos dice el decreto así tal cual. Vais al artículo 6, reducción de riesgos, y vais avanzando, nos va diciendo esto. Nos va diciendo esto. Reducir la generación, reducir la propagación. Es que nos dice el decreto, las medidas preventivas que luego se explican muy bien en la guía, y se incide mucho, y de forma exhaustiva, el artículo 6 sobre todo, en estas recomendaciones, se dice eso. Con lo cual, al final nos queda esto. El cuadro aquel fantástico que teníamos al principio, que yo creo que era muy difícil de explicar, si no sé esa información o tenéis que hacer formación en trabajadores o en compañeros vuestros o otros colectivos, sindicales, lo que sea, ahora lo explicaréis muy fácil. Es intuitivo. Manipulación deliberada, grupo de riesgo, evidentemente, es que me dice cómo he de trabajar con la clase de biológico, cómo he de manipularlo. Grupo 2 o 4, categorías, medidas de contención. Grupo 1, alergia a toxicidad, sí, no. Aplico o no aplico, depende si hay problemas de salud o no hay problemas de salud. Manipulación no liberada. ¿Hay manipulación deliberada? Sí. ¿Hay exposición? Sí. Tira para abajo. ¿Infección, alergia a toxicidad? Sí. ¿Puede haber problemas? Pues lo aplico en el decreto. Y así quedaría, y así queda la guía actual, actualizada, revisada, nueva guía, este cuadro de la evaluación de riesgos a agentes biológicos. Artículo 4. Pienso que esta ha sido una... No es una mejora, no mejoramos nada, pero ayuda a entender el problema, pienso, a encuadrarlo mejor y a situarlo mejor en lo que realmente, dónde estamos. Oye, según donde esté, no le dé más vueltas y trabajo para resolver el problema, o para controlar el problema. Con lo cual, voy a ponerlo
A veces siento vergüenza ajena, yo conozco a mí mismo, a poner esto, pero es que yo estoy muy satisfecho de haber llegado hasta aquí. Realmente estoy muy satisfecho de haber llegado hasta aquí, porque esa vez la pelea que ha habido con esto, yo no puedo imaginar. Yo tenía un subdirector de la casa, Tomás Piqué, se jubiló hace un par de años, y cuando él proponía esas cosas, Tomás Piqué, que es un señor mayor, evidentemente, de toda la vida, infinista de toda la vida, bueno, es abogado de formación, de técnico de seguridad por formación, pero un tío que la ley la tiene muy clara. La tiene muy clara. A mí me cuesta mucho la ley, y cuando te metes en cosas de articulado, pero la tiene muy clara. Y cuando le presenté esta propuesta, me decía, Xavi, no puede ser. Digo, hostia, es que esto la guía Tomás, es que la guía no encaja con este. No, esto no puede ser, Xavi. No puede ser, déjamelo, que me olvido el fin de semana. Y llegó el lunes, dice Xavi, me he vuelto loco. Y me olvido el fin de semana y no te puedo contradecir nada. Porque si miro un artículo de decreto, no te puedo decir que lo que tú propones sea incorrecto. Si no sé si es correcto, pero es que, vamos, no contradice nada punto por punto lo que dice el Real Decreto. Con lo cual, me hizo gracia, porque un señor concienzudo y muy meticuloso en sus aspectos y muy legalista, le gustaba mucho la legislación, cosa que a otros no les gusta tanto. Yo soy biólogo, la legislación por mí me supera muchas veces, y no me hagáis decir el número del Real Decreto, que no me acuerdo. Del de biológico usted. Lo de mirar, es igual. Con lo cual me hizo gracia y digo, hostia, pues tampoco puede ir tan mal. Es que realmente no hay. Y pienso que ha sido, vamos, estoy muy satisfecho y espero que os sirva. Ya no es una novedad, ya la guía lleva un año dando vueltas por ahí, no sé si lo habéis mirado, espero que os sea de utilidad esta nueva visión. La guía es más que esto, es todo un proceso largo, pero esto fue una pelea, digamos, muy personal de poquitas personas al respecto, que creíamos que había que cambiar esto, que estaba mal reflejado el contenido del Real Decreto. El Decreto lo ha cambiado, lo ha dicho lo mismo, esta interpretación que hacíamos en la primera guía. Pues nada, aquí lo dejo esta parte y como no dais tiempo, estoy lanzado. Es una vez cojo ritmo ya. No suelo, ojo. He hecho formación de forma muy limitada. Nunca de agentes biológicos. No sé por qué no he ido por ahí. Había compañeros con más experiencia que yo. Yo digamos que soy instituto, a pesar de tener, yo digo 39, son unos cuantos más, de años. Hay compañeros que llevan más años que yo trabajando en el instituto y que hacían la formación. Entonces yo estas cosas, creo que antes he tenido una gran suerte de no tener que explicarlas, porque si tengo que explicar eso tengo un conflicto. Y habría tenido problemas, no puedo explicar eso. No digo ya la inspección de trabajo, que había ahí, ha sido bestial. Hacemos formación a la inspección de trabajo, ahí he tenido un problema grave. Donde sí había el problema es cuando había consultas. Sabéis que hay un servicio de consultas al instituto, que llega un técnico. Y cuando llega la consulta, ahí sí he tenido veces aquello que decíamos al principio. He contestado, porque contesta el técnico, claro. He contestado cosas que no encajaban muy bien con lo que decía la guía en este aspecto. Y no sé qué habrá pensado el señor que recibía la respuesta. Eso yo no lo sé porque son unívocas, vienen y van, pero de forma personal. Con lo cual, no he tenido el feedback de lo que pensaba el señor que recibía, porque te encontrabas con consultas como, es que mi trabajador trabaja muy habitual, trabaja una depuradora de aguas residuales, y he visto en otro instituto de la Nacional de Trabajo que los agentes biológicos se pueden estar expuestos a esta población que llegan con el agua residual, bacillus anthracis, grupo 3. Claro, mis trabajadores están en grupo 3 expuestos, ¿qué puedo hacer? Los trabajadores no están expuestos en grupo 3 porque tenéis un problema muy grave. No es verdad, no deliberado, pero claro, es que asumíamos el efecto de que teóricamente me decía algún artículo, alguna información que podía estar expuesto. Claro, teóricamente sí, pero teóricamente es un artículo científico que evalúa lo que hay en el agua residual. ¿Qué pasa en el ambiente? Cantidad de... Hostia, es que aquello es inimaginable. ¿Cómo voy a proteger a mis trabajadores frente a un grupo 3? Tengo que ponerlos allí aislados del ambiente. No puede ser. Entonces contestaba de otra manera, diciendo, no, usted no se preocupe, que en su caso el grupo 3 no se aplica. Se toman medidas generales de reducción de riesgos, y haga lo que dice el decreto, pero no se preocupe de los grupos de riesgo. Claro, es que... Bueno, hacerlo ahora más light, Os decía, vamos a hacer una cosa sencilla, más light, menos conciencia, menos de seso. A ver si lo conseguimos. Os decía que en el Instituto en el Centro Nacional de Barcelona, tuvimos la suerte, esto es suerte, estas cosas si las buscas las encuentras,
tuvimos la suerte de poder trabajar en experiencias reales, en empresas reales, en la calle, es decir, en las empresas, tomando muestras mentales de agentes biológicos y analizándolas y estudiando el tema. Y esto fue una suerte, les he montado una pieza, pero bueno, fue una suerte porque nosotros sabéis que no somos inspección de trabajo, somos un instituto que hacemos es asesorar, básicamente, entre otras cosas, asesoramos al empresario, pero tenemos capacidad de decir, oye, déjame entrar en tu empresa que voy a medir agentes biológicos. Eso es imposible. Tirar a ese empresario que te abra su puerta de su empresa y te dice, oye, puedes medir agentes biológicos, si quieres. Entonces, hemos tenido la suerte de encontrar personas cercanas que nos han permitido este acceso a sus centros de trabajo. En actividades en que sabíamos, y sabían ellos, que había problemas. Por lo cual, te muestren sus problemas a la administración no es nada fácil. Aunque sepan que en ningún momento somos coercitivos, ni somos punitivos, ni vamos a castigar nada, sino que nuestro interés es en ayudar a que aquello funcione mejor. Nosotros aprendemos, él aprende y toma sus medidas. Tuve esta gran suerte, con lo cual nos llevó a tratar el tema desde el punto de vista práctico. Nos llevó a un conocimiento que no teníamos, ni mucho menos, de la situación práctica de la toma de muestras y análisis de agentes biológicos. Empezamos, como buenamente sabíamos, somos biólogos de formación, del grupo de trabajo, éramos 3 personas, y vimos una serie de actividades. Tuve la suerte de poder entrar básicamente, muy profundamente, en plantas de tratamiento de residuos, porque teníamos un proyecto de conocer el sector de residuos, y acoplado a este proyecto nos solapamos con el tema de agentes biológicos, de medición de agentes biológicos. Entonces tenemos plantas de compostaje, plantas de selección de envases y plantas de transferencia de residuos. Plantas donde el camión de basura, son plantas intermedias, el camión de basura vierte sus residuos, se compactan, se acumulan cantidades grandes y viene un camión de gran tonelaje que los coge todos y los lleva a vertedero. Bien, otro tipo de plantas, siempre en actividades sin intención deliberada de manipular o trabajar, que son las que realmente dan para poder tomar muestras ambientales. Las deliberadas no tienen sentido por visto. En industria alimentaria hemos visitado una planta de procesado de café. Llega café, no sé, países del trópico, lejanos, por barco, llega café y lo procesan. Es la Nescafé. De hecho, es la Nescafé, planta de Gerona. ¿Dónde más hemos estado? Hemos estado en el sector sanitario. Tenemos suerte de poder contar con personas del mundo sanitario que nos han confiado la posibilidad de entrar a sus centros de hospitales y hacer estas cosas, hacer estas mediciones. Queda un poquito alejado en algunas cosas, pero áreas quirúrgicas. Claro, la área quirúrgica se podían cuadrar más en lo que se diría el deliberado en cuanto a que lo que queremos es un ambiente de valor límite cero, evidentemente. Entonces, a nosotros nos va muy bien tomar muestras ambientales en un ambiente limpio, que lo que ellos buscan es obtener este cero. Entonces lo que hacemos es verificar, comprobar las medidas preventivas. Preventivas, es decir, en cuanto a diseño de instalación y que aquello no se contamine. Nos fue bien, nos ha ayudado mucho. Tenemos un estudio precioso, que hoy no lo voy a contar, lástima, pero precioso, de quirófanos. Áreas hospitalarias, de urgencias, salas de espera, laboratorios de hospitales y por último, en tema de calidad de interior. Dependencias municipales, a un centro cultural, un centro geriátrico, tuvimos una consulta a un centro geriátrico que tenían un problema, y explicaremos luego, por eso digo, fuimos a medirnos. Toda posibilidad de entrada a una empresa, a un centro, era aprovechada, evidentemente. Oye, podéis venir pues si había posibilidad y había una entente, pues no hay inconveniente. Nosotros nos proporcionan un conocimiento, un aprendizaje, y a la empresa les proporciona una solución a un problema puntual y concreto. No somos un servicio de prevención de las empresas, evidentemente. De los últimos que hicimos en un tren, hay algunos que vienen vía denuncia en la inspección, trabajador que denuncia, la inspección solicita la colaboración del organismo autónomo, que muchas veces, como si nosotros estamos en el tema, nos avisaba a nosotros a tomar muestras. En un tren, y aquí no está, lo último que hicimos fue un archivo municipal de justicia, donde lo que hacían es guardar aquellos expedientes judiciales que hablan a veces de 20.000 páginas, 40.000 páginas, pues guardar expedientes judiciales, unas salas enormes, inmensas, de papel. Y el papel, aparte de que el papel se lo soporta todo, soporta hasta los hongos. Es decir, aquellas actividades en que
el papel no es contaminante de por sí, pero que en condiciones de almacenamiento, de humedad y temperatura y suciedad, polvo, puede favorecer la proliferación de hongos. Y cada vez que yo abro un expediente de aquellos, pues oye, estoy generando un aerosol importante de hongos. La creatividad es que tú no manipulas ni quieres, pero oye, las condiciones en que yo almaceno el papel pueden favorecer que proliferen hongos. Pues también nos pasó vía inspección de trabajo. Bien, lo que decía, agradecer evidentemente a estas instituciones y muy especialmente, no sé si entonces aquí la empresa CESPA de Residuos, se os ha dado entrada de forma vamos, desinteresada a todos sus centros de tratamiento de residuos de España. ¿Cómo se hace ese tipo de toma de muestras? Ya lo conoceréis, supongo yo. Tenemos un equipo, lo que hace es, este equipo es nuestro, pero hay diferentes equipos, ¿eh? No es para hacer propaganda de ningún equipo especialmente, se basa en todo lo mismo, es captar el aire e impactarlo, la placa está perforada, ¿veis? Impactar este aire en un medio adecuado para que crezcan lo que queremos ver. Hongos o bacterias, básicamente, en nuestro caso. Entonces, un medio que es específico para hongos, un medio para bacterias, cogemos el aire del ambiente que queremos verificar, comprobar, queremos medir, le hacemos impactar este aire, el medio adecuado dependiendo de qué queremos captar, no hay secretos, ¿eh? Es un ejemplo, ¿eh?, de los medios que se pueden utilizar para captar bacterias totales en el caso de TSA, bacterias gram negativo en el caso de McConkey, y hongos totales en el caso de estos tres medios que tenéis aquí expuestos. Y se trata de ir al ambiente laboral que queremos medir y a ver qué pasa. Que ese a ver qué pasa queda muy así, pero no es un a ver qué pasa. Tenemos el ambiente laboral, tenemos unas mediciones y queremos comparar estos resultados con un ambiente de referencia. El ambiente de referencia no lo hemos de buscar. Puede ser cualquier ambiente que no sea el laboral. Puede ser la calle, es decir, salir fuera de la empresa, ir de unos metros fuera, no coger el aire que venga de la empresa, evidentemente, que te está restando contaminación, y medir fuera, que sería lo que hay en el medio ambiente. Puede ser una dependencia de la misma empresa en que no hay exposición, no hay aquella actividad, oficinas, o puede ser el mismo sitio de trabajo antes de empezar la actividad. Es un buen ejemplo. Con actividad y sin actividad. Y ver lo que hay. Y comparar. Necesitas una comparación. Al final es una comparación entre lo que hay en el ambiente de trabajo comparado con lo que debería haber en un ambiente en que no se trabajara limpio. Limpio entre comillas. Como pasa en los agentes químicos, es básico el acertar. A veces es acertar, suerte, el volumen de muestreo. El volumen, unas muy pocas colonias, lo que hace es que al variar una colonia te varía mucho el número que te luego das como resultado. Entonces me interesa valores entre 100, 200 unidades, colonias en placas, que menos es poco, porque te da muchas variaciones variando muy poquito el número de colonias. Y si te pasas, pues te pasa una cosa como esta. Ahí no sabes ni lo que hay, no puedes contar nada. Ahí te has equivocado. Has medido demasiado, has captado demasiado aire para la condición que había y tienes allí un césped precioso, en este caso de hongos, precioso es verdad, que en este caso os diré que básicamente debe ser penicillium, pero bueno, pero que ahí no te da para contar, dar un número. Con lo cual, evidentemente, el volumen es crucial. Tomas muestras y tienes un número de colonias en placa. Es muy sencillo, las cuentas y les das este formato. Unidades formadoras de colonias por unidad de volumen por metro cúbico. Esto es la forma más sencilla de dar el resultado, por la que empezamos todos, evidentemente. Tomamos muestras y contamos y nos da este número, lo comparamos con el exterior, o comparamos con nuestra referencia que hemos tomado como valor de referencia y decidimos si claramente hay contaminación o no hay contaminación por agentes biológicos. Pero fijaros, tomamos muestras en el exterior, tomamos muestras en el interior, es que eso lo ves cualquiera. Tomamos muestras en el exterior, tomamos muestras en el interior, y es que son diferentes. Es decir, el número te dice parte de la historia, está muy bien, pero muchas veces no te dice la historia completa. Porque no es lo mismo esto que aquello, aunque el número sea similar. Con lo cual te obliga, o nos obligó a nosotros, no te obliga a nada. Ahí te puedes quedar el número, que está bien, ¿eh? Tienes algo. Pero a nosotros nos pareció que era interesante ir un paso ya más allá y no solo quedarnos el número, sino más identificar. Es decir, el número sí, pero de ese número hay esto. Identificar.
nos obligó en cada placa que nosotros estamos ambientales a diferenciar diferentes tipos de colonias, a aislarlas e identificarlas. En el caso de bacterias, una identificación bioquímica, y en el caso de hongos, una identificación morfológica. El microscopio. Aquí os pongo unos ejemplos para que veáis, son muestras nuestras todas, ¿eh? Todas las fotos que veis aquí son nuestras, que son reales, de toma de muestras en ambientes industriales, incubado en laboratorio y analizado en este aspecto identificado. El microscopio, la ternaria, que morfológicamente en placa la veis así, una cosa verdosa con un aro blanco, así como con hilillos. En el microscopio se ve así, identificamos el microscopio y siempre con microscopio, ¿eh? La forma morfológica te dice muchas veces, te guía muchas veces porque se repiten mucho los microorganismos, los hongos en este caso, pero siempre vamos a identificar al microscopio. Un cladosporium típico de ambiente exterior, muy típico de ambiente exterior, esa forma morfológica en colonia, en placa, esta forma microscopio de sus esporas. Aspergillus fumigatus, grupo 2, microscopio, veis allí esta forma de la espora, de coridiófora. Aspergillus niger, parecido al anterior, cambia la forma morfológica, el microscopio es muy parecido. Clavatus. Bien, mi idea es explicaros dos casos prácticos hechos por nosotros de mediciones ambientales e interpretación de resultados. Un caso de actividad industrial y un caso de medición en calidad de aire interior, para que veáis la problemática de calidad de aire interior también. Hicimos una planta, bueno, esto viene también vía inspección, vía requerimiento, no nosotros, sino al Centro de Seguridad en Gerona, y a estudiar nosotros para que le ayudáramos, asesoráramos a decidir si en esta planta había un problema de exposición a agentes biológicos. ¿Qué pasa en las plantas de café? Reciben café de países que vienen de muy lejanos, tropicales. Este café viene por transporte nuevamente marítimo, evidentemente, largos periodos almacenado, y estos largos periodos ya en cosecha puede estar contaminado, pero en el almacenamiento que produce este café en el transporte, ahí se amplifica mucho, se contamina y se amplifica mucho la carga básicamente de hongos. Con lo cual a la planta llega un producto, una materia prima, que ellos manipularán, contaminada por hongos. Y en la planta aquella bien tenía algunos problemas. Problemas básicamente de alergias y toxicidades. No lo he dicho antes, alergias y toxicidades. ¿Cómo se manifiestan estas alergias y toxicidades en problemática de salud? Básicamente de dos maneras. Efectos respiratorios, problemas respiratorios, ambos, y gastrointestinales. Rinitis, asmas, alérgicas o no alérgicas, la alveolitis alérgica extrínseca, estas son alérgicas, y toxínicas, básicamente es el síndrome tóxico por polvo orgánico, aquel polvo contaminado con condiciones que lo que da es una sintomatología que es similar a una gripe, pero que se da de forma aguda y en un día desaparece. El siguiente trabajador está bien, pero acaba de dar de trabajo y está como si tuviera una gripe y fantástica. Dolor de cabeza, dolores articulares, tos, malestar. Bien. Entonces, se manifiesta este tipo, irritaciones oculares, irritaciones a vías respiratorias altas, problemas de náuseas, problemas de diarreas. Básicamente se manifiesta estos dos tipos de problemas se manifiestan así, alérgicos y toxínicos. Pues aquí había problemas de alergias y este café puede llegar contaminado y se nos pedía ver si había en aquel ambiente un problema de exposición a agentes biológicos para ir trabajando. Y aquí os explico un poco el proceso que tenían allí. Nosotros vamos a la planta y tomamos muestras en diferentes sitios atendiendo a que aquellas operaciones son, consideramos, más problemáticas. ¿Qué más problemáticas? Más fácilmente generadoras del problema, de facilitar la exposición a agentes biológicos. Veis un trabajador, llegaba un camión de gran tonelaje, con un contenedor enorme, cargado de café, y un trabajador rasgaba este contenedor, que se vertía el contenido en un silo subterráneo. Pero el rasgado este era manual, el trabajador al lado controlaba la operación. Y el café caía al silo, el trabajador estaba al lado, controlando la operación, se hacía correctamente, no había ningún problema. Lo que decía, hacemos mediciones en diferentes sitios de la planta que consideramos que puede haber problemas
Y además, la referencia, hacemos siempre la referencia. El exterior de la planta. Consideramos que el exterior de la planta, apartado de la planta unos metros, 50, 100 metros, ya es ambiente, medio ambiente, que es nuestra comparación. Veis que lo que obtuvimos numéricamente, como que aquí numéricamente ya nos dice todo, es que numéricamente no hay más problema. Cuando numéricamente encontramos estos números, que nos encontramos que era incontable es que aquí nos pasó aquello, que nos daba toda la placa llena, lo que sería un césped de hongos. Este incontable lo cuantificamos como mayor de 12. Vimos que realmente ya se intuía. ¿Dónde están los problemas? El problema está ahí donde podemos generar polvo. Este polvo está contaminado, por agentes biológicos, denominamos polvo orgánico. Polvo, que además del problema de polvo, que tiene asociado a polvo como agente químico, el polvo está contaminado, está acompañado por partículas, por microorganismos, con lo cual tienes un polvo orgánico que denominamos orgánico. Tiene los dos problemas, el de polvo, el químico y el agente biológico. Vimos que tanto la descarga en camiones como había después una descarga que llegaba en sacos, el café podía llegar en sacos de 60 kilos, en camiones grandes, que un trabajador con una cinta extensible, transporte extensible, iba descargando la cinta, que iba entrando dentro de la caja, y cuanto más entrabas en la caja, aquello estaba peor, evidentemente. Más contaminación encontrábamos. Estos valores de toda la caja. Entonces, ¿qué tenemos? Unos valores muy altos que encontramos en estas operaciones de vaciado, y en el resto de la planta realmente no hay problema. Tiene sistema de extracción localizada en los focos que puede haber con generación, lo tiene muy controlado el proceso, lo tenía muy controlado, pero en cambio en la descarga la cosa estaba un poco de aquella manera. De aquella manera. Son números. Veis que aquí estamos aún en la fase de números. Aquí estamos en la fase que además de números, ya estamos pensando que esto de los números daba información, pero era relativa. Nos faltaba ver la comparativa de dentro o fuera, de referencia con lo que había en la empresa. Y aquí ya empezamos a hacer este sistema de medir lo que había, las especies, los géneros prioritarios dentro y fuera. Y encontrábamos, está marcado en verde, los que encontrábamos dentro y que en el medio ambiente no aparece. ¿Qué dice la bibliografía de ese tema? Dice que básicamente este café puede ser contaminado por 3 agentes biológicos, hongos, que son Fusarium, Penicillium y Aspergillus. Fusarium encontramos evidentemente, Aspergillus encontramos si fuera no, evidentemente, y el Penicillium encontramos dentro y fuera, pero muy probablemente, aunque no está cuantificado, dentro hubiera mucho más que fuera. Seguramente seguro, vamos. Pero aquí no quedó recogido en este estudio. Aparte había toda una colección de hongos que veis que estaban dentro de la planta y fuera no. Con lo cual esto nos da una foto un poco más particular del tema, no solo el número, sino que dice que dentro había microorganismos que fuera no aparecían. Estamos generando contención propia de la actividad. De la presencia está clara. El número ya nos dice mucho, pero además hay géneros que no están fuera y están dentro. Y además estos géneros, como Aspergillus, Penicillium y Fusarium, tienen una capacidad de provocar la secreción de toxinas al exterior. Son micotoxinas, toxinas que genera el hongo, y que estas toxinas tienen la capacidad de pasar al ambiente con el polvo y tienen efectos mutágenos teratógenos y cancerígenos. Mutágenos y cancerígenos. Hay un efecto cancerígeno asociado a estas micotoxinas. Con lo cual, si está el hongo que puede generar micotoxinas, no podemos despreciar totalmente la posibilidad de que las micotoxinas estén en el ambiente, secundariamente al hongo. Con lo cual es un problema que también tenemos que tener en cuenta. No se lo ha hecho aquí porque esto no deja de ser un problema secundario que nosotros no evaluamos, no conocemos, pero que no hay que despreciar que habiendo el hongo toxigénico aparezcan las micotoxinas en el ambiente también. Rápidamente, ¿qué nos dice este estudio? Nos dice que realmente aquí el trabajador puede estar expuesto a agentes biológicos de una forma de concentraciones muy elevadas. Y que además hay especies de hongos que pueden dar esta problemática de aparición de micotoxinas también asociado a ellos de micotoxinas. Es un estudio muy sencillo y lo ponemos aquí porque es un estudio que realmente nosotros no nos encontramos que tuvo una continuidad. Y por eso es un estudio que nosotros apreciamos, no es de los más exhaustivos que tenemos, pero sí que es el que recoge una actuación preventiva posterior a estos resultados.
y por eso le tengo mucho cariño, que fue, cuando el empresario vio esto, puede cerrar el proceso, una solución sencilla. Cerrar el proceso, de forma que apantallas toda la zona de descarga, el trabajador lo colocas desde fuera del proceso con una guillotina extensible, con lo cual rasgaba y controlaba el proceso, y en ningún caso aquí se estaba expuesto al agente biológico. Tuvimos la posibilidad de ver esta mejora al cabo de un tiempo, que nos vuelven a llamar, para verificar que la mejora era efectiva. Para verificar que la mejora era efectiva en cuanto a exposición del trabajador. Por eso lo presento aquí, porque nos proporcionó este seguimiento que muchas veces nosotros no tenemos, de ver esta mejora y volver a evaluar este puesto de trabajo. Y veis que realmente son números, digamos, muy aparentes. Y ahora un tema de aire interior muy rápido, acabo ya, no os preocupéis. ¿Qué? ¿Qué me dices? Pues me van a sobrar. Bien, calidad de aire interior. El tema vino de un geriátrico que tenía un problema, en este caso, de una conjuntivitis que afectaba tanto a trabajadores como a residentes. Y dijeron, a ver si fuera algo bacteriano, que pudierais vosotros medir y darnos una solución no, darnos una guía. Era resultó empírica, pero era más probable, así que no esperemos grandes cosas, pero nos dio para hacer un estudio de aire interior, que nos va muy bien. Es una problemática diferente de la actividad laboral típica, con unas soluciones diferentes, ¿veis? Era un edificio, estaba delante del mar, muy bonito, ventilación natural, todas las ventanas abiertas, esto hay que tenerlo claro siempre cuando hacer un estudio de calidad interior, si es ventilación natural o artificial, forzada, y tienen una aparición de un brote de conjuntivitis que afectaba a todos los residentes y a personal del centro. ¿Veis aquí? Aquí me ha quedado para recalcar. Ahí hemos avanzado. Creíamos que era importante tener no solo el número, sino además tener la referencia de qué microorganismos provocan esta contaminación. Con lo cual, digamos aquí este aspecto final ya, que nos quedamos siempre, todos los estudios ahora mismo son de ese tipo, que damos un número, y de este número identificamos el porcentaje de cada microorganismo que forma parte de él. Con lo cual, no solo damos un número, sino que veis cómo este conocimiento de qué microorganismo forma parte de esta contaminación nos va a ayudar a interpretar resultados. Veis que los números no son muy aparatosos, pero le da para llamar la atención sobre este. Eso de comparar, nos gusta comparar, nos gustan los números y nos gusta comparar. Y nos encontramos con este cero en cuanto a bacterias en el aire exterior. Soplaba aire de mar, la noche anterior había llovido. En bacterias nos sorprendió, pero bueno, no nos pasó nunca, pero nos va muy bien. Para explicar este caso, este cero. Si este cero lo tomamos como valor de referencia, oye, cualquier valor que yo obtenga me está dando que aquí hay contaminación por agentes biológicos. La he fastidiado. Si miro los números, realmente estoy cogido. He de tomar acciones correctoras rápidamente porque hay contaminación. Ese cero me marca mucho. Vamos a ver, son sistemas biológicos. Al exterior hay cero, está claro. Pero en el interior, ¿qué hay? Hay mucha gente, hay mucho residente, trabajador que están haciendo sus actividades diarias. ¿Qué tenemos? Las salas donde están los residentes. Nos llaman así, son un nombre para entendernos de la zona donde tomamos las muestras. Valores no muy altos tampoco, pero más que nada, importante la flora. ¿Qué flora tenemos? Gran positivo, Staphylococcus, Mycococcus, Corynebacterium. Flora típica de humano, de piel humana, que vamos soltando, muy típica al hablar. Flora asociada a la presencia de gente. Es prácticamente comprensible que haya esta flora, es esperable que haya esta flora en estos aspectos, en estos puntos, todos ellos. Aún viendo esta flora, ¿quién llama la atención? El vestuario. Aquí sí que hay una amplificación importante. Amplificación, la misma flora, pero aumentada. ¿Aquí qué problema tenemos? Si pensamos en términos biológicos, lo que es como aquí. Pensemos que es un vestuario. Gente que va y viene y entra cada vez, no paran. Entra gente que se cambia, cambio de turno, gente que se mueve mucho, cambio de ropa, en un espacio cerrado y pequeño. Nos dice eso. Eso nos dice que es un espacio en el que hay mucha gente o poca ventilación, poco ventilado, y se acumula la contaminación. Por lo que hay que entenderlo como eso.
Nos está dando que la medida preventiva, aquí correctora, perdón, preventiva no, correctora, sería ventilar más este espacio. No dejar entrar menos gente, no tiene sentido. Ventilar más este espacio. No tenemos nada del otro mundo. Cero inicial, me parece que no tenemos nada. Tenemos flora esperable, en cuanto que son gramos positivos, un vestuario sobreocupado o infraventilado, pero llama la atención dos sitios. No en cuanto al número, que no nos dice nada. Si miramos los números, nos dirá que estamos todos igual, no pasa nada. En cuanto a la flora, ¿qué cambia? Cocina y el comedor está ubicado al lado de la cocina. Con lo cual entendemos que esta contaminación viene de la cocina. No muy elevada en cuanto a concentración de bacterias, pero sí llama la atención, son bacterias gram negativos. Pero ¿qué pasa en aquella hora de la cocina? Son bacterias que están asociadas mucho a vegetales, a lavado de vegetales, a condiciones sobre vegetales. Con lo cual, es fácilmente esperable que en el momento que estaban lavando vegetales en la cocina, preparando para la comida de ese día, esas operaciones de lavado generan aerosoles que pasan al ambiente y pasan al comedor. Son flora típica que encontramos sobre lo que quieras, verduras, lechugas, al lavado de vegetales. Vienen contaminados, al lavar generan aerosoles que pasan al ambiente. Flora típica de este tipo de operaciones. Con lo cual, no hay un problema en sí mismo, sino flora típica de cocina. Puedes encontrar en cocinas, nuestra cocina de casa, a lavar. Pero veis que nos da información que tenemos que verificar y estudiar. Diferente a que haya solo dos números. No deducimos que aquí haya ningún problema especial en cuanto a calidad del interior, de amplificación de la contaminación. Únicamente el vestuario, que hay que tomar medidas correctas en cuanto a ventilar correctamente este espacio. Y en cuanto a hongos, tenemos un exterior de 28 de referencia, UFC de metro cúbico. En todas las dependencias, veis que los números son son similares, del mismo orden, totalmente. Nosotros no generamos contaminación fúngica, y nosotros no generamos, ahí tenemos una ventaja. Si se genera ese otro foco, no somos la población, no somos los humanos, con lo cual ahí no tenemos problema. ¿Veis que la flora que se nos aparece en todos los casos en el exterior es Maguilaria, Cadosporium, Penicillium, que se va repitiendo con pequeñas variaciones en diferentes sitios? Bueno, Penicillium, Cadosporium, menos en la cocina. Tanto el número como, sobre todo no, muy importante, en las especies que aparecen, los géneros que aparecen. Porque claro, de aparecer básicamente Cladosporium, que es un hongo típico ambiental, en la calle, aquí el Cladosporium desaparece totalmente y esta flora ya incrementada básicamente es Penicillium. Que en el resto de sitios estaba más o menos contenida en porcentaje, puede ser elevado, pero si veis el número es muy poca cosa. Aquí sí que vemos que realmente nos llamó atención. ¿Y qué requiere? Investigar el problema. Aquí no hay que tomar medidas preventivas para que el cocinero esté protegido, no. Investigar el problema y tomar medidas correctoras. Y esto nos llevó un tiempo, siempre lleva una pequeña investigación, decir, hostia, ver los espacios, ver el trabajo, ver qué se hace. Y vimos dos cosas. Sabemos que son típicos de residuos. Nuestra piedra dice que son típicos de residuos, aparecen en tema de residuos. Si yo dejo mi cubo de basura 10 días en casa, al lado del sol, o 5 días, y voy tirando residuo orgánico, y yo cada vez que abro la tapa fácilmente encontraré estas cosas. A la salida, un aerosol, saldrá, y básicamente será Penicillium y Aspergillus. ¿Qué encontramos? Que tenía un cubo de basura lleno de basura, de residuo orgánico, que no me había vaciado desde el día anterior. Bueno, eso tiene un pase. Pero lo importante es que la ventana, que era una planta baja, la ventana que era oscilobatiente, se abría así, la ventana estaba abierta y daba justo encima de estaban los contenedores de residuos urbanos. Claro, aquí había la tapa de residuos urbanos, aquello se generaba el sol que entraba directamente a la dependencia. Entonces, hay que buscar el problema. No se trata de medidas preventivas, se trata de resolver el problema. En este caso fue claro. El problema venía de vaciar los cubos de la basura del interior de la cocina, diariamente, evidentemente, no se acumula allí residuo orgánico. Y en segundo lugar, de aquel contaminante externo, pero que accedía a tu puesto de trabajo, que era aquel contenedor de residuos orgánicos, residuo mezclado, residuo del contenedor gris, típico de basura, que daba justo debajo de la ventana de la cocina. Y nos daba esto.
Y esto se detectó así. Eso se corrigió, mediante medidas preventivas, correctoras, es decir, y vimos cómo este estudio nos permitió, ante cualquier resultado anómalo, has de investigar. Te obliga a investigar y encontrarle una respuesta coherente y tomar medidas. Con lo cual, aquí repito lo que hemos hablado hasta ahora, la problemática que encontramos fue esta, y en todos los casos es siempre en calidad de interior resolver el problema. No hay que tomar medidas preventivas, siempre son medidas correctoras que resuelvan la presencia y eliminar esta presencia de agentes biológicos. No hay más, creo. Esto es lo que hemos hecho muchas cosas, pero pienso que era interesante mostrar la evolución nuestra, de entender que es necesario en estos estudios, si quiero hacerlos bien, no quedarme solo en el número y no ir a identificar. ¿Esto qué provoca? Incrementa muchísimo el trabajo, evidentemente, ¿eh? Esto es verdad. Y una empresa con un técnico de prevención que subcontrata o paga un laboratorio para que haga estos análisis son caros. Es verdad. Eso es cierto. No vamos a engañarnos, es cierto. Nosotros como la administración hemos tenido posibilidad de hacer esas cosas, tenemos medios, y hemos tenido posibilidad de hacerlos, nos ha ido muy bien, como aprendizaje es fantástico, y para poder mostrarlo cómo se debería hacer, pienso que pensamos que es la manera de hacerlo. Otra cosa, las posibilidades que hay afuera de hacerlo, que es diferente. Pero con el número te quedas a medias. Puede dar problemas de interpretación y que se te queden problemáticas que no detectes. Pues muchas gracias a todos.